Bueno, en el día de hoy yo traigo la comunicación titulada Reviviendo le seduzioni, literatura y aprendizaje basado en proyectos. En primer lugar, me gustaría agradecer a las organizadoras y del Congreso por dar la oportunidad, ¿no? Pues de presentar esta comunicación. En primer lugar, comenzamos con el perfil biográfico de Amalia Guglielminetti, que es una escritora italiana de finales del siglo XIX, nacida, perdón, y fallecida el 4 de diciembre de 1941 en Turín, en la misma ciudad en la que nació. Bueno, pues esta escritora desde sus inicios siempre mantuvo una actitud muy independiente y rebelde desde muy pequeña, que hizo que su familia, pues bueno, se sintiera bastante frustrada, ¿no? Sus expectativas para convertirla en una mujer convencional. Nada tenía que ver con esta idea, lo que la personalidad de la escritora, ¿no? Y bueno, su producción poética la consagra y tras años escribiendo diferentes géneros literarios, ¿no? Como son el teatro, la narrativa, la poesía, pues en el año 1926 funde, dirige y ejerce como directora de su propia revista que titula Le Seduzioni y que estuvo en activo desde el año 1926 hasta el año 1928. Cambiamos de diapositiva. Su revista se convierte en un espacio de debate sobre literatura y arte y en ella pues se promueven nuevas formas de expresión y también se reflexiona sobre el papel de la mujer en la sociedad de su tiempo, ¿no? Las temáticas que aborda la escritora Amalia en sus rúbricas, que siempre se encontrarán al inicio de la revista, en la editorial que ella firmaba, titulada Con Mani di Veluto, pues bueno, se convierte en un claro testimonio de la época donde, pues bueno, exponía las profundas desigualdades que existían entre géneros en el ámbito literario. Y asimismo, pues Guglielminetti ilustra la sociedad de su tiempo con unas temáticas que van más allá de lo literario y que es verdad que entran de lleno en el campo de lo social, como por ejemplo, pues bueno, la moda y los peinados femeninos, ¿no? Que a principios del siglo XX cambiaron por completo, las actitudes antirrománticas y el frenesí del tiempo, pues bueno, que surgieron con la llegada de los movimientos de vanguardia. En cuanto a las temáticas de Guglielminetti, los ejemplos útiles para el aprendizaje basado en proyectos, ahora, bueno, quisiera aclarar un poco este título, ¿no? De esta diapositiva. Las temáticas de Guglielminetti, con esto me refiero a que son ejemplos muy útiles para el aprendizaje, para este tipo de aprendizaje que se basa en proyectos, porque vamos a ver la forma en que encajan perfectamente con este tipo, pues, bueno, de utilidad para el alumnado, ¿no? En el primer lugar encontramos uno de sus temas claves, que es el papel como fundadora y directora, ¿no? De su propia revista. Y en él, pues bueno, la escritora lo que hace es adoptar una escritura andrógina, es decir, que utiliza un tono irónico y polémico que toma de los escritores masculinos, ¿no? Porque al final tienen cierto modo que masculinizarse en ese sentido para poder ser em, vista como alguien dentro de merecedora de respeto dentro del ámbito periodístico literario, ¿no? Porque en esa época, pues bueno, veremos que son muy pocas las mujeres que se encargan, ¿no? De este puesto, ¿no? Y sobre ello la scrittora dirà: per una donna fondare una rivista è un avvenimento assai più grave di prendere marito. Per maritarsi bastano un po' di smarrimento spirituale e qualche volta un uomo. Sobre el peinado y la moda, ¿no? Veremos que, bueno, pues van de la mano de los cambios socioculturales y se convierten en un símbolo de emancipación femenina, ¿no? A principios del siglo XX, pues bueno, se produce una masculinización del vestuario femenino, ¿no? Con la llegada de los pantalones y todo este tipo de prendas, las chaquetas, tipo smoking y todo esto. Pero también es cierto que hubo grandes polémicas porque, bueno, pues las mujeres evidentemente cambiaron su forma de vestir porque entraron, pues bueno, en el ámbito laboral. Entonces ya no podían llevar vestidos con criolinas y entonces, pues bueno, pues se quitaron este tipo de, de artilugios que servían para vestirse en el siglo XIX y en la anterioridad, ¿no? Y pues bueno, las faldas como consecuencia de ello se vieron acortadas y todo esto pues generó un debate público bastante polémico para el género masculino y que trataron diferentes personas, ¿no? Diferentes autores, diferentes escritores, pensadores.
todo ese tipo de personas. Bueno, y sobre ello, pues la escritora dirá: siamo giunte grado a grado con tanta scaltrezza e con tanta gioia a far sì che la nostra svelta figura dalla testina quasi rassa, con letto, cravatta, tacchi bassi e bastoncino, aureolata dal fumo oloroso di una sigaretta, non si distingua più, tranne mediante speciali controlli, da quella di un agile e snodato adolescente mascolino. Y en cuanto al pelo, ¿no? Que no lo he comentado, pues bueno, es evidente que la llegada del estilo flapper, ¿no? Pues se hizo que las mujeres pasaran de llevar pues, pelos muy largos a pasar a tenerlo muy cortito. En cuanto al siguiente tema que vamos a tratar es el antirromanticismo, la velocidad y el frenesí, que van de la mano del futurismo, ¿no? De los movimientos de vanguardia. Y veremos la representación que hace Guglielminetti de este tipo de movimiento, ¿no? Del que evidentemente, pues bueno, recibe sus influencias, pero inserta personajes femeninos para hablar de ello, ¿no? Por ejemplo, encontramos este, ¿no? Que dice: in una Fiat 503 guida interna, leggiadra di veluti, di specchi, di fiori, di cristalli e, in una parola di squisita civetteria, a bordo erano due signorine, quasi caratterizzate da una nervosa e tentatrice suavità, ancora adolescente, farde sportive, balanzose e spalvarde. Una di esse sedeva al volante. Es decir, encontramos que, bueno, pues la representación, ¿no? del futuro y de este movimiento, como era el futurismo, está en manos de las mujeres, ¿no? De personajes femeninos. Y en cuanto al antirromanticismo, ¿no? Que va ligado con el frenesí, con los profundos, con el rechazo al pasado, pues bueno, encontramos esta actitud que está completamente en contra de los ideales tradicionales del amor, y sobre ello, bueno, pues la escritora dirá, aquí he traído este ejemplo, que rechaza cualquier tipo de cortejo, ¿no? De fórmula de cortejo del pasado, ¿no? Y las tacha como aburridas. Y aquí lo vemos, ¿no? Que dice: una passeggiata su una deplorevole carrozza dalle mole sgangherate, un pranzo in un raccapricciante albergo di campagna, usurpante con cinica sfacciataggine il titolo di hotel, la noia di interminabili attese al gelo, al vento e alla pioggia, la dedizione delle menzogne più inabili, l'inganno della verità più incredibili. Bueno, en cuanto a la aplicación didáctica, no sé por qué sale repetida aquí la cámara dos veces. Bueno, perdón. Encontramos que, bueno, pues estas temáticas que he estado explicando anteriormente, pues tienen como objetivo la representación del papel de la mujer en la sociedad de inicios del siglo XX, ¿no? Entonces, todavía hoy son vigentes este tipo de temáticas en nuestra sociedad, desgraciadamente, y se vuelven, pues bueno, el punto perfecto de estudio para este tipo de aprendizaje basado en proyectos, porque es una metodología activa que se centra en el alumnado y que se basa en principios constructivistas. ¿Qué hacen estos principios? Bueno, repercutir positivamente en la motivación, pues, del alumnado. Bueno, aquí otra vez doble, no sé por qué, pero bueno, os voy a explicar cómo funciona este aprendizaje basado en proyectos. Y bueno, la primera cosa que hay que hacer es formar diferentes grupos de alumnos, y estos grupos de alumnos, pues bueno, van a partir de los conocimientos sobre las revistas literarias del siglo XX, en este caso concreto, ¿no? Que estamos tratando. El primer paso por parte del docente es, pues bueno, evidentemente presentar a la escritora su producción periodística, que ha sido, pues, lamentablemente olvidada por la crítica y el canon literario durante prácticamente un siglo. Después de esto, pues haremos la pregunta inicial o driving question, ¿no? Que es ¿qué sabemos? Y en esta fase, pues bueno, se realiza la puesta en común con el alumnado de las diferentes ideas, conceptos, características que puedan tener sobre el género periodístico literario, así como escritores, escritoras, y bueno, pues se acercan sus aportaciones a los conceptos de los estudios de género, todas aquellas aportaciones que puedan surgir. En el siguiente paso, pues comienza el trabajo en equipo, ¿no? Se identifican, pues, los diferentes temas que aborda Amalia Guglielminetti en sus rúbricas, y se asignan los roles para cada uno dentro del equipo, es decir, editores, editoras, redactores, redactoras, periodistas, todo este tipo de, bueno, maquetadores, maquetadoras, y bueno, la asignación de las tareas
evidentemente, que es lo que acabo de decir, y sobre todo se planifica el tiempo estimado para llevar a cabo el proyecto y se intercambian las ideas. El siguiente paso, ¿no? Una vez realizado esto, es la fase de búsqueda y de recopilación de información, donde se revisan, por una parte, los objetivos del proyecto, recuperando los conocimientos previos al estudio, pero se introducen los conocimientos nuevos adquiridos de forma autónoma, ¿no? Y bueno, esta fase es una de las más importantes de este aprendizaje porque entre los diferentes grupos, pues bueno, se contrastan las ideas y se tratan de resolver los problemas de investigación que hayan podido surgir. Por otra parte, ya llegamos al final de esta aplicación, pues bueno, se lleva a cabo la presentación del proyecto, ¿no? Y se realiza una respuesta colectiva a la driving question, ¿no? A la pregunta inicial. Y en este punto se relaciona sobre la experiencia investigadora, ¿no? Sobre los problemas que han surgido, cómo han sido resolucionados, todo este tipo de entresijos que han hecho, bueno, que han surgido a lo largo del trabajo para que así, de este modo, el aprendizaje sea significativo entre los diferentes grupos. Bueno, y para concluir, pues he traído unas cuatro conclusiones muy breves, ¿no? En la que la primera que pone en valor, ¿no? La valentía de Guglielminetti, ¿no? De fundir, dirigir y promover debates críticos desde su propia perspectiva femenina en su propia revista, ¿no? En un momento, en una época en la que, bueno, pues la presencia de este tipo de figuras era muy limitada en el campo de las revistas literarias, periodísticas literarias, ¿no? Por otra parte, pues bueno, también la temática, ¿no? Que la escritora trata en sus rúbricas, pues bueno, sigue todavía vigente en la sociedad, no todas, pero muchas de ellas. Y bueno, pues analizar su trabajo pues permite reflexionar sobre los cambios, ¿no? Y continuidades que existen sobre el acceso de las mujeres a los espacios de poder en la cultura y en los medios, ¿no? Por otra parte, el estudio de sus rúbricas a través del aprendizaje basado en proyectos, pues evidentemente permite comprender su impacto en el periodismo y en la literatura y al mismo tiempo algo que es muy importante, yo diría lo que más, es que fomenta el pensamiento crítico en el alumnado. Pues es decir, que un enfoque basado en la investigación y en el trabajo en equipo, pues evidentemente facilita la comprensión y el impacto de la escritora en la literatura y el periodismo, ¿no? Porque se produce una reflexión colectiva sobre la importancia de rescatar figuras literarias femeninas olvidadas, que todavía, desgraciadamente, pues quedan muchísimas. Esto es todo y muchísimas gracias.